Santiago 1, del 5 al 8, dice lo siguiente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La semana pasada iniciamos una serie de predicaciones basadas en el libro de Santiago. Y antes de empezar, hermanos, yo quiero recordarles un par de puntos importantes que yo les dije la semana pasada. Esto es bien importante, esto es básico. Siempre que vamos a Santiago tenemos que tener esto en cuenta. Miren, hermanos, en primer lugar, Santiago no va a responder a la pregunta: ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan que yo les puse un diagrama, un dibujito por ahí, donde yo les decía, la línea amarilla es tu vida? Imagínate que es tu vida. Entonces, es tu vida antes de que tú tuvieras un encuentro con Cristo, antes de que tú le dijeras a Jesús: sí, Jesús, reconozco que tú moriste por mis pecados. Es ese punto rojo. Esa es la conversión. Y decía yo la semana pasada que Santiago, el libro de Santiago en especial, no se va a enfocar en lo que pasó antes en tu vida. Santiago no te va a platicar el evangelio, no te va a decir qué hacer para ser salvo. Santiago te va a decir qué es lo que hace un salvo. O sea, qué es tu vida después de ese punto de conversión, o qué es lo que esperaríamos ver en un cristiano o en un creyente. Eso es en lo que Santiago se va a enfocar. Y por eso Santiago a veces es un poco medio duro para nosotros. Porque Santiago va a decir: ok, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, muéstrame ese punto rojo en tu vida. Eso es importante. Cuando vas a Santiago tienes que tener en cuenta eso. Santiago no me está diciendo qué debo hacer para ser salvo, sino más bien, si yo soy salvo, ¿qué es lo que se supone que debería estar haciendo? ¿Qué es lo que se supone que mi corazón debería estar haciendo? Eso es vital, hermanos, para entender este libro. Y entonces, como un título general de toda la serie, yo le puse fe en acción. Una fe que está en acción. Así que quisiera iniciar con esta pregunta en este día, en esta tarde. ¿Qué es lo que tú pides cuando estás atravesando una prueba? ¿Qué es lo que le pides a Dios cuando tú estás atravesando una prueba? Porque el texto que acabamos de leer es que dice que si tú estás atravesando una prueba, tú le deberías de pedir a Dios sabiduría. Eso es lo que deberías de pedir a Dios. Entonces, Santiago básicamente nos está diciendo en el texto que vamos a estudiar hoy, básicamente Santiago: muéstrame tu fe en lo que le pides a Dios. ¿Tú dices que tienes fe? Bueno, muéstramelo en tus peticiones. ¿Qué es lo que le pides a Dios en oración? Esa es la pregunta que Santiago quiere contestar en el texto que nos toca leer hoy. Muéstrame tu fe por medio de lo que tú le pides a Dios. En segundo lugar, hermanos, yo les decía también la semana pasada que Santiago les está escribiendo a cristianos que están dispersos por el Imperio Romano, en diferentes países del Imperio Romano. Son cristianos que tuvieron que salir huyendo de Judea. Entonces son grupos pequeños en diferentes regiones, y yo les decía, bueno, siempre es fácil ser cristiano cuando hay muchos cristianos, pero cuando no hay tantos cristianos, cuando no hay otro cristiano que me vea a mí, es más fácil comportarme como alguien que no es cristiano. Y hay mucha presión, yo lo sé, hermanos, hay mucha presión en este mundo para nosotros, para que seamos como este mundo quiere que seamos. Pero no me dejarán mentir, cuando estamos juntos somos fuertes, pero cuando estamos solitos allá, como que nuestra lucecita se nos quiere apagar, ¿no? En el mundo de las tinieblas en el cual nosotros vivimos. Por eso, hermanos, por eso hay un fuerte énfasis en este libro a vivir como un creyente, si es que eres creyente, sin importar el lugar o las circunstancias que te rodean. Santiago va a ser muy fuerte en eso. Santiago va a ser muy fuerte en eso. Tú como creyente, si es que de verdad crees en Dios, debes de vivir bajo los parámetros de Dios en cualquier circunstancia y en el lugar que tú estés. Eso Santiago lo tiene bien claro, y por eso les está mandando estas cartas a estos hermanos que están lejos. Y Santiago dice: bueno, ya están conmigo aquí en Jerusalén. Ya no los puedo yo estar supervisando como obispo. Ya no puedo estar yo pastoreándolos a ustedes. Pero tú estás allá, y allá donde estás tienes que ser luz. No importa si estás lejos, lejos de Jerusalén. Ahora, hermanos, fíjense bien. A mí me pasa a menudo, no sé si les pasa a otros pastores, pero a mí sí, que luego, cuando termino una predicación,
y voy manejando y me estoy pensando y digo, ¿por qué no dije esto? Como que hay ideas que se me quedaron por ahí en el tintero, decimos, y no las dije. Muchas veces lo paso por alto, digo, bueno, finalmente por algo el Señor no quiso que lo dijera, pero a veces sí me quedo siempre con eso. Pude haber dicho esto y a lo mejor les hubiera ayudado a los hermanos a comprender un poco más el mensaje que el Señor tenía para ellos. Pero yo considero que ahora sí es importante eso. Se me pasaron un par de cosas y quisiera reafirmarlas, hermanos. Porque Santiago dice que nosotros, cuando estamos atravesando pruebas, deberíamos de considerarlo un tiempo para alegrarnos, porque las pruebas producen en nosotros paciencia. Entonces yo me hago una pregunta, ¿pero por qué paciencia? ¿Por qué es que Dios quiere producir en nosotros paciencia y no otra cosa? ¿Por qué no mejor no dice, las pruebas de vuestra fe producen honor? O la prueba de vuestra fe produce riquezas. Imagínense que dijera eso el texto. Hermanos, consideren las pruebas como un tiempo para alegrarse, porque la prueba de vuestra fe produce riquezas. Ahí estarán todos alegres con las paciencias, con las pruebas, ¿verdad? Pero no. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce constancia. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué el Señor quiere producir en nosotros paciencia, constancia, esta dependencia total de Dios 24/7? Dios quiere producir eso en nosotros, hermanos, porque la impaciencia o la falta de dependencia de Dios caracteriza la vida de los seres humanos y la impaciencia es la raíz de muchos pecados. Consideren las siguientes historias. Eva, en el jardín de el Edén, viene la serpiente y le dice, mira el fruto, ¿no te parece hermoso? ¿No te parece rico? Con que Dios les dijo que no deberían de comer de eso. Y Eva, en vez de ir a hablar con Dios, en vez de irle a preguntar a Dios, ¿qué hace? Toma del fruto, va con su esposo y le ofrece del fruto. Y Adán, en vez de ir a hablar con Dios, en vez de ir a preguntarle a Dios, oye Dios, fíjate que aquí está Eva, la mujer que tú me diste, y me anda diciendo que coma este fruto que tú dijiste que no comiera. Adán no hace eso. ¿Qué dice el texto? Que viene Eva, le ofrece el fruto, a Adán le parece bien y los dos comieron del fruto. Impacientes. Porque el texto dice que todas las tardes venía Dios a hablar con sus hijos. ¿Por qué no esperaron para hablar con Dios? Sara, hermanos, otro ejemplo muy claro. Dios le promete un hijo a Sara. Y Sara ve que pasa el tiempo y no queda embarazada. Y le dice a Abraham, oye, pues yo creo que Dios quiere que sea de otra manera distinta. Mira, aquí está mi esclava, Agar. ¿Por qué no tiene relaciones sexuales mejor con ella? A lo mejor Dios quiere darnos un hijo a través de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Fue a preguntarle a Dios. Tampoco fue nada paciente Abraham, ¿verdad? Sara le dice, ahí está mi esclava. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, pues se acuesta con la esclava. Y estamos batallando con aquel hijo que nació de aquella unión hasta el día de hoy. Sufrimos las consecuencias de aquella impaciencia de Sara. Hay otra historia donde el rey Saúl sale en guerra, sale a pelear, pero dice el texto que siempre antes de que ellos salieran a pelear, el pueblo de Israel tenía que ofrecer un sacrificio a Dios. Y el sacrificio solamente lo podía ofrecer el sumo sacerdote. Entonces Samuel, que era el sumo sacerdote, no llegaba a la batalla. Y Saúl se impacientó, dice el texto, se impacientó. Y entonces él mismo ofrece el sacrificio. Llega Samuel y le dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste esto? Y entonces Saúl dice, no, es que pues yo veía que tú no llegabas y yo veía que el ejército se me estaba angustiando, se me estaba desesperando y entonces yo ofrecí el sacrificio. Y luego Saúl le dice, por esto que acabas de hacer, el Señor ha decidido quitarte el trono a ti. Fíjense bien. Y ustedes pueden decir, oye, pastor, pero pues Saúl tuvo toda una vida de fidelidad y de pronto, en una sola decisión, pierde el trono. Pues sí, porque así es la impaciencia, hermanos. En un solo momento, en una sola noche, en un solo acto, pierdes todo. Así es la impaciencia. Por eso Dios, hermanos, a través de diversas pruebas, va formando en nosotros esa constancia, esa dependencia de Dios. Lo que Dios quiere es que todo el tiempo estemos conectados con Él.
que todo el tiempo estemos conectados con Él. Por eso Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce esa conexión, porque es lo que Dios quiere, que producir en nosotros esa conexión y que esa conexión se esté volviendo en nosotros algo cotidiano, algo habitual. Porque cuando atraviesas problemas, no me vas a dejar mentir, cuando atraviesas problemas es cuando buscas más a Dios. Ahí es cuando realmente buscas a Dios. Y Dios quiere que esa conexión sea permanente, que sea algo habitual. Como diríamos, que sea en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Oiga, pastor, eso es para los matrimonios, ¿no? Cristo es el esposo de la iglesia y hemos hecho un pacto con Él. Así que Dios quiere que en todo momento estemos en las buenas y en las malas unidos a Él. Todo el tiempo unidos a Él. Hermanos, otra razón por la que Dios nos permite a nosotros atravesar por las pruebas es que yo les decía la semana pasada, son parte de esta creación caída, de esta naturaleza caída. Y de alguna manera, hermanos, Dios quiere que los cristianos no nos olvidemos que actualmente estamos atravesando el desierto. Esta no es nuestra tierra, hermanos. Dios nos sacó de Egipto y vamos peregrinando hacia la tierra prometida. Este no es nuestro hogar. Por eso Dios nos permite que estemos atravesando problemas, que estemos atravesando pruebas, para que nos acordemos de eso. Si la vida, fíjense bien, hermanos, si la vida del creyente en esta tierra fuera perfecta, si aquí no tuviéramos ningún problema, si aquí no tuviéramos ninguna dificultad, nos acomodaríamos tanto a este mundo que dejaríamos de desear la patria celestial, dejaríamos de desear aquello, dejaríamos de clamar, Maranata, ven Señor Jesús. Pero yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido esto, de que de pronto ven la maldad que los rodea y de pronto dentro de su corazón surge el pensamiento, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta maldad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos que están arriba de nosotros gobiernen de esa manera? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se sigan enseñando estas cosas? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se oprima a las personas? ¿Hasta cuándo? Porque de alguna manera nos recuerda todo eso, que aquí no es el mundo que Dios espera para nosotros. Estamos peregrinando solamente en este lugar, hermanos. Entonces, las pruebas, fíjense bien, hermanos, las pruebas en el creyente no son una señal de abandono, son una señal de formación. Dios nos está formando a nosotros a través de las pruebas. Dios va formando en nosotros el carácter que Él desea que tengamos. Pero para que la formación sea exitosa, lo veíamos la semana pasada, yo tengo que tener una actitud diferente a las pruebas. Dice Santiago, considerad como un tiempo para alegrarse, no que sintamos, porque no somos movidos por emociones, no que sintamos felices cuando estamos atravesando pruebas, sino que lo consideremos. Una actitud es un tiempo en el cual Dios quiere que esté más unido a Él, porque Él quiere ir formando en mí ese deseo de estarlo buscando todo el tiempo. Por eso, hermanos, las pruebas no significa que Dios nos haya abandonado a nosotros, porque a veces lo sentimos así. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, y lo primero que sentimos es: Dios me ha dejado, Dios me está abandonando, y no es eso, hermanos. En realidad es que Dios nos está formando a través de ellas. Nos ayudan entonces las pruebas a desarrollar una conexión permanente con Dios. Hermanos, de este lado de la vida, siempre estaremos experimentando pruebas. Siempre, hermanos, en esta vida, antes de que vayamos a la presencia de Dios, siempre vamos a estar experimentando pruebas, porque son parte de este mundo caído. Pero también tenemos que decir lo siguiente: nuestra constancia, nuestra dependencia de Dios es imperfecta. Es imperfecta. Nos cansamos. Y entonces yo constantemente debo ser recordado de que debo de permanecer unido a Cristo. Constantemente debo ser recordado de que debo permanecer unido a Cristo. Porque nuestra constancia es imperfecta. Ninguno de nosotros es perfecto en la constancia. Por eso las pruebas Dios las usa para enseñarnos a estar conectados siempre
siempre con Él. Hermanos, ahora sí, ya con todo esto en mente, podemos entrar a los versículos de hoy. Y miren, en primer lugar, versículo 5, Santiago dice lo siguiente: pidan sabiduría. Es eso, pidan sabiduría. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Y no los va a reprender por pedir sabiduría. Entonces, el primer punto, hermanos, pide sabiduría. Tan simple como eso. Y la versión Reina Valera del 60 comienza diciendo de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pero recordemos, hermanos, que el contexto son las pruebas de la vida. Y como yo dije la semana pasada, las pruebas son inevitables. Son inevitables. Vamos a pasar pruebas en esta vida sí o sí. Son numerosas. Y también son diversas, son de muchos tipos. Entonces, cuando hablamos de pruebas de todo tipo de pruebas. Todo tipo de dificultades. Entonces Santiago dice lo siguiente, hermanos: si tú estás atravesando por una prueba, pídele sabiduría a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a dar sabiduría. Pídele sabiduría a Dios y Él te la va a dar, te la va a dar. Fíjense, hermanos, Santiago no nos está diciendo que le digamos a Dios: ¿por qué yo? ¿No les ha pasado esto a ustedes? Que viene una dificultad a la vida y lo primero que hacemos es: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Aquel se porta peor que yo. Aquel es pro cristiano que yo. Yo soy mejor que él. ¿Por qué yo? Y Santiago nos dice: no, no, no. Eso no debería de preguntarle a Dios por qué yo. Dios en su sabiduría sabe por qué yo. Y Dios sabe para qué. Para formar en nosotros la constancia. Pero Santiago no dice: no es, la pregunta correcta no es por qué yo, ni para qué, sino más bien es cómo debo de actuar en medio de esta prueba. Eso es la sabiduría. Hermanos, solemos vivir nuestra vida de manera impulsiva, de manera impaciente. Tomamos muchas decisiones, decisiones de compras, decisiones de mudanzas, decisiones de viajes, decisiones de cambios de trabajo, bajo nuestro propio entendimiento, sin consultar a Dios. Así somos nosotros. Creemos que ya sabemos lo que está bien, y entonces sin consultar a Dios tomamos muchas decisiones en la vida, muchas decisiones trascendentales sin consultar a Dios. Así somos como seres humanos, como cristianos. Así somos nosotros, impulsivos e impacientes. Ahora, fíjense, yo creo que Santiago, hermanos, está haciendo aquí un poquito algo irónico, porque Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría. Yo creo que Santiago no está diciendo que unos cristianos tienen sabiduría y otros no. Santiago no está diciendo eso, sino que más bien aquí Santiago, hermanos, está apelando a la humildad. Santiago está apelando a la humildad. Cuando tú estás pasando por pruebas, dice Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Pero para reconocer que nos hace falta sabiduría, necesitamos en primer lugar ser humildes. Por eso Santiago dice: si a alguno le falta sabiduría, o sea, si alguno puede reconocer que necesita de la sabiduría de Dios, ha iniciado bien. Porque el primer paso para pedir sabiduría es humillarse. El primer paso es reconocer: yo no lo sé todo. El primer paso es decir: Señor, necesito de tu sabiduría. De hecho, hermanos, el mayor obstáculo para recibir la sabiduría de Dios es creer que ya somos lo suficientemente listos para resolver nuestros problemas. Es como decir: yo no te necesito a ti, Dios. Yo soy suficientemente sabio para estas decisiones. Todos necesitamos pedir sabiduría. Todos necesitamos humillarnos, pero Santiago comienza diciendo: si a alguno le falta sabiduría, porque está apelando a la humildad, está apelando a nuestro corazón. ¿Qué es lo que en tu corazón encuentras cuando estás atravesando una prueba? ¿Encuentras que te hace falta sabiduría? Pídesela a Dios. Pero eso es algo bueno, porque significa que ya tienes, que está comenzando en ti a través de la humildad. Fíjense, hermanos, mi esposa muchas veces me hace preguntas de todo tipo. ¿Qué quieres comer hoy? ¿Se me ve bien este vestido? ¿Cómo ves esos zapatitos para Edén? De todo tipo. Pero también me hace preguntas más profundas, ¿no? Preguntas que tienen que ver con algunas investigaciones. Y me pregunta y confía muchas veces en lo que yo le digo, pero hay veces que mi esposa no confía en lo que le estoy diciendo. Y entonces me dice: oye, Jorge. Bueno, no me dice Jorge, me dice mi amor, pero vamos a decir que me dice Jorge. Oye, Jorge, ¿y eso que tú me dices,
¿Es porque de veras lo sabes o porque crees que lo sabes? Porque tú me dices las cosas como si de verdad las supieras. Y a veces, solamente a veces, porque luego se le sube y reconozco mi error. A veces le tengo que reconocer y decirle, no, la verdad es que no lo sé, pero me imagino que así es. Luego me dice, pues entonces dime, yo creo o me imagino, pero no me digas que es así, así, así. Porque tú me dices las cosas como si de verdad fueran verdad. Hermanos, tenemos que reconocer que no siempre sabemos todo. De hecho, todo lo contrario, por nuestra misma naturaleza inclinada hacia el mal, tomamos muchas malas decisiones. Y estamos inclinados a tomar malas decisiones. Debemos reconocer que en medio de cualquier problema necesitamos de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Santiago dice, si alguno necesita de la sabiduría de Dios, Santiago está diciendo, si alguno es lo suficientemente humilde, pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría a Dios. Yo les decía, hermanos, fíjense bien, yo les decía que la carta de Santiago es una muy buena carta para evaluar nuestro corazón. Porque decimos que creemos en Dios. Decimos que somos hijos de Él. Entonces, Santiago es una muy buena carta para evaluar eso, para evaluar nuestro corazón delante de Dios. Porque en medio de una prueba, hermanos, pedimos muchas veces por lo que no deberíamos de pedir. Fíjense bien, en medio de una prueba muchas veces pedimos por aquello que no deberíamos de pedir. De hecho, muchas veces pedimos por cosas que Dios prometió dárnoslas sin necesidad de pedírselas. Fíjense bien, Hay cosas que Dios prometió darnos sin necesidad de estárselas pidiendo. Y sin embargo, estamos pidiendo por eso, para que se den cuenta de cómo pedimos mal. Escucha el siguiente texto y voy a esperar a que Leandro lo ponga ahí, Mateo 6 del 25 al 33. Mateo 6 del 25 al 33, la nueva traducción viviente. Es un poco largo, pero pongan atención para que vean cómo funciona esto, que le pedimos a Dios como no deberíamos de pedir. Deberíamos evaluar nuestras peticiones. Muéstrame tu fe en lo que pides. Dice Santiago, ¿estás atravesando una prueba? Pide sabiduría. Pídele sabiduría a Dios. Vamos a ver, Mateo 6, del 25 al 33. Dice lo siguiente. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Está hablando Jesús. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen por la vida diaria, dice Jesús. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Se dan cuenta que Jesús está diciendo, estas cosas se las va a dar el Padre Celestial. Él va a cuidar de cada uno de ustedes. ¿Qué comerán? ¿Qué se vestirán? Él va a cuidar de esas cosas. Así dice el versículo 31. Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Esas cosas, fíjense bien, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Aquí está haciendo una separación. Dice Jesús, si hay personas que se preocupan por esas cosas, pero esos son incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Muchas veces nosotros estamos ansiosos por la provisión de Dios y perdemos de vista la formación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere formar en mí a través de aquella prueba? ¿Necesito trabajo? Sí, pero Dios sabe que necesito trabajo. Y Dios dice, yo te lo voy a dar porque tu Padre Celestial está cuidando de ti. Entonces, ¿qué debería de pedir? ¿Un trabajo? Debería de pedirle a Dios sabiduría. Señor, en este tiempo que yo no tengo trabajo, ayúdame a tomar buenas decisiones. Y cuando me ofrezcan un trabajo, ayúdame a ser sabio y a decidir si debo de tomar aquel trabajo o no tomar aquel trabajo. Eso es lo que le deberíamos de estar pidiendo a Dios. Sabiduría en medio de las pruebas. Porque dice el texto claramente, Dios sabe lo que ustedes necesitan. ¿Qué comer? ¿Qué tienes que comer? ¿Qué tienes que vestirte? Y eso Dios te lo va a dar. Pero busca en primer lugar el reino de Dios y todas esas cosas te serán dados por añadidura. Así que, hermanos, cuando estás atravesando una prueba, ¿cuál es tu primera petición? ¿Cuál es tu primera petición? Dios, sácame de la prueba. Estoy enfermo. Dios, sana mi enfermedad. Sáname de esta enfermedad. Generalmente pedimos así, ¿verdad? Dios, quítame esta dolencia, quítame esta enfermedad. Señor, dame un trabajo. Señor, ayúdame en este problema que yo tengo. Pero Santiago dice, pide sabiduría a Dios. Para que el Señor te permita, o más bien para que el Señor te dé sabiduría en cómo debes enfrentar esa prueba. Eso es lo que deberíamos estar pidiendo. Dice Proverbios 4:7, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Hermanos, de este texto de Proverbios y de lo que dice Santiago, podemos deducir, fíjense bien hermanos, podemos deducir que la sabiduría es alcanzable, pero no es natural. Es decir, tenemos que buscar la sabiduría. No es que te conviertas en cristiano y automáticamente eres sabio, no es así. No, necesitas estar buscando la sabiduría. Si el texto nos está mandando pedir o adquirir sabiduría es porque es algo que tengo que buscar y que no está en mí. Así que como cristianos somos llamados a buscar y a pedir sabiduría de Dios. A eso estamos llamados los cristianos. Hermanos, la sabiduría que viene de Dios, fíjense bien, no es simplemente conocimiento. La sabiduría que viene de Dios no es simplemente conocimiento. Un cristiano puede saber mucho de Biblia y puede saber muchos versículos de memoria, pero eso no significa que sea sabio. Eso no significa que sea sabio. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Es importante. Pero sí, el principio de la sabiduría va a ser finalmente el conocimiento, es la base. Tengo que conocer qué es lo que quiere Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo sé qué es lo que quiere Dios? ¿Me estoy dando a entender? Si yo no sé lo que quiere Dios, si yo no leo su palabra, si yo no medito en su palabra, si yo no memorizo su palabra, ¿cómo voy a saber lo que quiere Dios? Finalmente, la sabiduría está revelada en la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría comienza con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero es un error pensar que porque yo conozco la palabra de Dios, soy sabio. Que porque yo puedo decir varios versículos de memoria, soy sabio. No, hermanos. Eso es simplemente conocimiento. Es el nivel más bajo de lo que podríamos decir quizás la sabiduría. Yo no estoy siendo sabio en realidad. Estoy apenas iniciando el camino hacia la sabiduría. Entonces, el conocimiento, hermanos, es importante, pero eso no es la sabiduría. Yo también puedo tener entendimiento. Ok, ya sé qué es lo que dice la Biblia, ya memoricé qué es lo que dice la Biblia, y ahora yo puedo interpretar correctamente lo que dice la Biblia, porque también es toda una ciencia, la ciencia de la interpretación, la hermenéutica de la palabra de Dios. Yo puedo saber, inclusive puedo enarbolar una doctrina, puedo decir, miren, todos estos textos hablan del juicio de Dios, todos estos textos hablan de la sabiduría, todos estos textos hablan de la soberanía de Dios. Yo puedo hacer todo un estudio acerca de la doctrina de la palabra de Dios, pero eso sigue sin ser la sabiduría. Eso es entendimiento, eso es interpretación de lo que dice la palabra de Dios. Y yo puedo decir, ¿saben qué? Sé mucho de Biblia, conozco muchos versículos y también la puedo interpretar correctamente. Y podemos decir que bueno, gracias a Dios. Pero aquí viene la sabiduría. La sabiduría, hermanos, la sabiduría es aplicar aquello que se sabe y que se interpreta correctamente en las situaciones cotidianas de la vida. Eso es la sabiduría. Entonces, es muy diferente, hermanos.
Y corremos el peligro muchas veces de confundir el conocimiento con la sabiduría y la interpretación con la sabiduría. Básicamente, la sabiduría es vivir la palabra de Dios. Eso es realmente un hombre sabio. Tú puedes decir, sé muchos versículos, sé la Biblia al derecho y al revés. Puedo hablar de muchas doctrinas que aparecen en la Biblia, puedo interpretar correctamente la Biblia, pero aún así no ser sabio. Aún así no ser sabio. Déjame te lo digo con un ejemplo. Nos puede ayudar porque siempre los ejemplos son buenos, ¿no? Yo puedo saber de memoria, varones, yo puedo saber de memoria, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Lo podemos saber de memoria. Y podemos interpretarlo correctamente. Oh, no, si la palabra de Dios me dice que debo de tratar a la mujer como un vaso frágil y como una mujer digna de honor, igual que yo, eso es lo que significa la palabra de Dios. Podemos, ¿verdad?, saberlo de memoria y podemos interpretarlo correctamente. O las mujeres pueden saberse de memoria. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, la sujeción a mi marido es de la misma manera en que yo me sujeto a Cristo. Y las mujeres pueden decir, no, no, sí, yo lo entiendo, lo sé de memoria, pastor, y también lo interpreto correctamente. Esto es lo que dice el texto. Podemos saberlo de memoria, podemos interpretarlo correctamente, pero aún así no vivirlo. Aún así no vivirlo. Maridos, tratar a la mujer como un vaso frágil. Y luego ahí estamos los hombres, ¿verdad? Siendo duros con ellas. Mujeres, sométanse a sus maridos, así como a Cristo. Y ahí están las mujeres rebeldes. Conozco lo que dice el texto, interpreto bien lo que dice el texto, pero no estoy siendo sabio. Y por eso dice Santiago, cuando estés atravesando pruebas, imagínate una dificultad entre esposo y mujer, que se pide la sabiduría a Dios. Dios, mi esposa me saca de mis casillas. Dame sabiduría para tratarla como un vaso frágil. Dame sabiduría, Dios, para enfrentar las pruebas. Para también reconocer, ¿verdad?, que yo no soy perfecto. Entonces, se dan cuenta, esa es la diferencia. Puedo conocer, puedo interpretar correctamente, pero fallamos muchas veces en aplicar la palabra de Dios. Ahí es donde fallamos. Entonces podemos ser inteligentes, pero no sabios. Y dice Santiago, no, pídanle a Dios sabiduría. Pídanle a Dios sabiduría. Hermanos, lo hermoso de este texto que acabamos de leer es que la sabiduría es algo que Dios se complace en dar. Pide sabiduría porque Dios te la va a dar. Dios se complace en dar sabiduría. Y de hecho, hermanos, lo único que Dios ha prometido, fíjense bien, lo único que Dios ha prometido dar siempre, dar en abundancia y dar sin reproche, es la sabiduría. Dios nunca ha prometido darte salud por siempre. Dios nunca ha prometido eso. Te voy a dar salud todas las veces que tú me lo pidas, siempre, abundantemente y sin reproche. Dios nunca dice eso. Te voy a dar riquezas siempre, abundantemente y sin reproche. No dice Dios nunca eso. Pero sí dice, pídeme sabiduría y te la voy a dar siempre, abundantemente y sin reproche. Esa es una petición que Dios se compromete a contestar. Pídeme sabiduría que yo te la voy a dar. Dios no nos ha prometido darnos siempre salud o darnos siempre riquezas. En ocasiones, Dios decide que pasemos por una enfermedad o una carencia por razones que van más allá de nuestro conocimiento. Y sin embargo, nosotros siempre andamos pidiendo por aquellas cosas y no por sabiduría. Más adelante, hermanos, Santiago va a decir que hay estas dos clases de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, pero eso va a ser tema de otra predicación. Entonces dice Santiago, si tú estás atravesando por pruebas, en primer lugar, ¿qué cosa? Pide sabiduría. ¿Cómo quieres Dios que atraviese esta prueba? Pide sabiduría en cualquier problema que estés atravesando. En segundo lugar, hermanos, dice Santiago, pide con confianza. Pide con confianza. Dice el texto, cuando ustedes se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Dice el texto, pero pida con fe. En la Reina Valera del 60, pero pida con fe. ¿Y qué significa, hermanos, pedir con fe? Fíjense bien, porque eso es algo, hermanos, importante. ¿Qué significa pedir con fe?
Porque muchas veces como cristianos y como seres humanos somos movidos por las emociones. Y a veces pensamos que pedir con fe es que yo sienta bonito cuando estoy orando, ¿no? Que yo sienta calorcito por aquí. Digo, no, ay, sí estoy pidiendo con fe porque estoy sintiendo aquí calorcito. Y nada, que fueron los frijoles que me comí, ¿verdad? Y que me estaba haciendo daño ahí. Porque somos movidos por las emociones. O porque, hermanos, o porque a veces la alabanza es tan hermosa que nos mueve las emociones y en ese momento le estamos suplicando algo a Dios, conectado con la música y con todo lo que hay aquí, y yo siento que me vibra el cuerpo y pienso, estoy pidiendo con fe. Pensamos que eso es pedir con fe. Pero no, hermanos, eso no es pedir con fe. En el contexto de Santiago, en el libro de Santiago, la fe no se trata de una emoción mística, tampoco se trata de una fuerza mental, así como que no, ¿verdad? Si me concentro mucho, entonces se va a cumplir porque tengo fe realmente. No, tampoco se trata de eso la fe, de concentración mental, no, hermanos. Tener fe en Dios es fidelidad y lealtad relacional. Acuérdense, estamos en un pacto con Dios, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Entonces, tener fe en Dios se refiere a que yo tengo una relación con Dios y en aquella relación con Dios yo soy fiel y yo soy leal con Dios. Es estar completamente convencido de que el carácter de Dios es bueno y que seguir su voluntad es el mejor camino. En otras palabras, es decirle a Dios, Dios, yo creo que tu camino es el mejor, por eso quiero sabiduría para escoger siempre tu voluntad. Voy a poner un ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Fíjense, hermanos, porque nos ayuda a traer los ejemplos. Pongamos en la mesa el ejemplo de Sara. Había pasado ya un tiempo, no se embarazaba, a pesar de que Dios le había prometido un hijo, y en algún momento en Sara empieza la duda. En Sara empieza la duda. Y duda de si las cosas deberían hacerse como Dios manda o como ella creería que podía ser. Y entonces ella se inclinó por lo segundo y le ofrece a Abraham a su esclava. Y luego Abraham, ni tardo ni perezoso, tiene relaciones sexuales con la esclava, pero ese no era el camino de Dios. Y las consecuencias de esa duda, fíjense bien, de esa duda entre seguir el camino de Dios o el camino de los hombres, nos tiene sumidos en una guerra hasta la fecha. Otro ejemplo, un joven o una señorita que tiene tiempo pidiéndole a Dios por una pareja. Y dice, Dios, dame un novio o dame una novia. Y le están pidiendo a Dios por una pareja. Y le pide sabiduría, ¿verdad? Dios, dame sabiduría para que yo sepa discernir a quién, Señor, quién puede ser una buena pareja para mí. Pero luego el joven o la señorita se desespera. No encuentran a una persona temerosa de Dios, pero luego hay una persona que no teme a Dios que le anda haciendo ojitos, varón o hembra, le anda haciendo ojitos, pero aquella persona no teme a Dios. Y entonces en el cristiano comienza esa duda. ¿Qué tal si es ella o qué tal si es él? ¿Qué tal si es ella o qué tal si es él? Lo que Dios quiere para mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿podría ser acaso aquello que Dios quiere para mí? No, por supuesto que no. Pero ahí está la duda. Entró la duda porque aquella persona me está haciendo ojitos, pero no teme a Dios. Otro ejemplo más. Nos llega una fuerte crisis económica, desempleo. Le pedimos a Dios por provisión, por empleo y por sabiduría para tomar una buena decisión. Pero el tiempo pasa, las deudas se empiezan a acumular, la respuesta de Dios no parece llegar y de pronto se nos presenta una oportunidad de un negocio o de un trabajo quizás muy lucrativo, pero con una pequeña condición, que tú tienes que comprometer tus valores como cristiano. Quizás aquel empleo que te están ofreciendo te quite el tiempo que debes dedicarle a tu familia, te quite el tiempo que debes de pasar en la iglesia, congregándote. Tal vez implica maquillar los números, tal vez implica mentirles a los clientes, o tal vez implique aceptar un trato que se mueve en la ilegalidad. Y en ese momento el cristiano entra en esta duda o en esta crisis de duda de la que está hablando Santiago. Fíjense bien, no duda de que Dios exista,
No duda de que Dios exista. Duda si el camino recto de Dios va a funcionar. Porque nos pasa eso a nosotros, ¿no? Dudamos de que el camino recto de Dios funcione. Y su mente empieza a dividirse. ¿Y qué tal si Dios puso esta prueba tramposa para probarme, verdad? Quizás algunos podrían pensar, bueno, Dios entiende mi necesidad. Y al aceptar ese atajo, la persona demuestra una lealtad dividida. Decide que para resolver su crisis es mejor usar la sabiduría del mundo que mantenerse fiel al carácter justo de Dios. Entonces, cuando Santiago dice pida con fe, se refiere pida creyendo que lo que dice Dios es verdad y nada más que la verdad. Eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice pida con fe. Yo recuerdo muy bien, no sé si ustedes, a lo mejor ustedes lo recuerdan, pero yo recuerdo muy bien un ejemplo que una vez puso el pastor Mario Alberto González acerca de un cristiano que estaba buscando sabiduría. Me quedó bien grabado ese ejemplo que él puso. Él dice que en una ocasión él fue a visitar a una persona que le pidieron que él quería, habrá un cristiano, y él quería que llegara a visitarle un pastor, porque él tenía dudas. Resulta que esta persona ya estaba en un cáncer terminal, ya estaba a punto de morir, había gastado mucho dinero pagando su tratamiento médico, y entonces un doctor por ahí le dijo, bueno, pues aquí está este otro tratamiento, solamente que cuesta tanto. Y aquel cristiano estaba luchando porque ya no tenía nada más para pagar, más que su casa. Pero él tenía esposa y tenía hijos. Y entonces él quería buscar sabiduría, le busca al pastor, va al pastor, y le dice, es que pastor, el doctor está siendo muy insistente. Me dice, venda su casa para el tratamiento. Porque ese tratamiento le puede alargar la vida por 3 meses más. Entonces el cristiano estaba dudando, bueno, pues sí, a lo mejor el Señor me quiere con vida y estas cosas. Entonces el pastor Mario está con él platicando. Entonces el pastor le dice, bueno, hermano, ¿usted cree en Cristo? Sí. ¿Y sabe a dónde va ahora que muera? Sí, al cielo con Dios. Entonces, ¿para qué dejar a su familia sin nada? Aparte, nomás le están ofreciendo 3 meses más de vida. Pero aquel doctor, pues, no todos, ¿verdad? Pero obviamente algunos, como dicen, vampiros. No todos, obviamente, hago la distinción. El pastor le dice, no, simplemente entréguele su vida al Señor y que en su momento dado el Señor le quite la vida y ya, va a estar en su presencia. Estaba dudando el hermano porque la presión, ¿verdad? Era mucha. Entonces, hermanos, dudar aquí, fíjense bien, no se refiere a la clase de duda que nos impulsa a conocer más a Dios. Porque algunos se pueden confundir, no, es que no puedes dudar de lo que dice el texto bíblico. No, no, no. No se trata de esa clase de duda. Porque esa clase de duda nos impulsa siempre a investigar más. Dudar aquí se refiere a poner al mismo nivel los mandatos de Dios con lo que el mundo dice que debe de ser. Eso es dudar. Esa es la duda. Así que cuando Santiago dice pida con fe, se refiere a aceptar la sabiduría de Dios revelada en las Escrituras como la verdadera verdad. Es decirle a Dios, Señor, otra vez, yo creo que tu palabra es verdad. Dame sabiduría conforme a tus principios bíblicos para actuar de acuerdo a ellos. Hermanos, y yo sé que muchas veces la verdad de Dios nos parece chocante por nuestra naturaleza inclinada hacia el mal. Y no siempre es fácil creerle a Dios, no siempre es fácil creerle a Dios. Pero Santiago nos advierte que dudar de Dios, fíjense bien, no de su existencia, sino de su palabra, nos vuelve inestables. Hermanos, nuestra vida, si no se mueve bajo los principios de Dios, si no se mueve bajo los principios de Dios y se mueve por las circunstancias de la vida, entonces nos está llevando a la corriente, a todos nosotros. Pero cuando tú sabes cuál es la meta, no puedes ir arrastrado por la corriente. Muchas veces tú tienes que ir luchando contra la corriente. Pero para saber a dónde vas necesitas conocer de la palabra de Dios. Así que pide sabiduría. ¿Qué más? Pide con fe, pide con confianza. Número 3, pide convicción. Vamos al número 7, hermanos, versículo 7. Esas personas, dice el texto, no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo.
y son inestables en todo lo que hacen. Fíjense lo que está diciendo aquí Santiago, hermano. Santiago está diciendo que las personas que dudan de que la palabra de Dios sea verdad, dice Santiago, tienen como dos almas. Está dividido su alma en dos. De hecho, inclusive Santiago aquí se inventó esta palabra. Psique, dos almas, dividida, un alma en dos. Es el retrato de una persona dividida que quiere la guía de Dios, pero también quiere mantener su pie en la lógica del mundo por si acaso. Quiere obedecer a Dios, pero solamente si le conviene. ¿Han escuchado ustedes quizás este dicho, el que no tranza no avanza? Y podemos decir, no, el pastor, es que aquí en este mundo el que no tranza no avanza. Entonces, por un lado vamos diciendo, sí, Dios, ayúdame, dame un trabajo, dame esto, pero por otro lado, pues voy transando, porque el mundo me dice que te voy a avanzar así. Entonces, están divididos, ¿verdad? Están divididos entre estas dos verdades, cuando la palabra de Dios claramente me dice que no debe de ser así. Entonces, una persona así, hermano, es el texto. La falta real de compromiso con Dios va a fracturar todas las áreas de tu vida. Tus finanzas, tu matrimonio, tus relaciones, todo lo va a quebrar. Esa falta, ¿verdad?, de estabilidad, esa falta de firmeza, de convicción. Y Santiago dice, hermanos, que Dios no nos va a responder. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. No dice que Dios no va a responder. Dice que no deberías esperar nada del Señor, porque en otras palabras, va a sonar fuerte. ¿Para qué quieres que Dios te dé sabiduría si al final vas a hacer lo que te da tu gana? ¿Para qué quieres sabiduría? ¿Para qué le pides sabiduría a Dios? ¿Para qué dices, Dios, dime cómo debo de actuar si al final vas a hacer lo que tú quieres? Por eso Santiago dice, pues esas personas no deberían esperar nada del Señor, porque están divididos entre dos, ¿verdad? Entre creerle a Dios o entre hacer las cosas como este mundo me dice que las debería de hacer. Entonces, hermanos, fíjate bien, antes de pedir sabiduría, pídele a Dios la fortaleza para someterse a su verdad. Dios, ayúdame a encontrar la verdad y que cuando la encuentre, me aferre a ella, a pesar de todo. Que yo confíe en tu palabra, que yo confíe en tus principios. A estar convencido de que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Esta semana platicaba con un compañero del trabajo y él no es cristiano, pero en algún tiempo él parece que tuvo algún contacto con el cristianismo. Y él me decía esto, oye Jorge, yo reconozco que las personas que realmente están convencidos, y él decía así, de lo que dice ese libro, de la Biblia, yo reconozco que los que realmente están convencidos de lo que dice ese libro son de otro mundo. Él dice así, son de otro mundo. Sí, pero yo sé que hay muchos ahí que en realidad no están convencidos de lo que dice ese libro. Dice, y esos fueron los que me sacaron de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermanos, quizás en la escuela? Yo no sé si a ustedes en la escuela les ponen experimentos. Yo me acuerdo un experimento que nos ponían de una aguja que teníamos que frotarla con un imán para hacer una brújula. ¿Recuerdan ese experimento? ¿No les tocó a ustedes? Bueno, creo que a los más nuevos no, ¿verdad? Porque ya ustedes ya puro celular y puras tabletas. Bueno, básicamente es hacer una brújula. La brújula siempre apunta hacia el norte. ¿Cómo hacemos una brújula? Bueno, nos pidieron los maestros una aguja, un corcho, un recipiente para poner agua y un imán. Entonces comenzábamos a frotar la aguja con el imán por bastante tiempo y luego le ponías al corcho la aguja o la aguja en el corcho, lo ponías en aquel recipiente que tenía agua y ¿qué hacía la aguja? Pues apuntaba hacia el norte. Pero poco a poco esa aguja iba perdiendo su magnetismo y había otra vez que volver a pasarle, ¿verdad?, el imán, porque iba perdiendo el magnetismo. Hermanos, así es la vida del cristiano. Por eso Dios quiere que permanezcamos conectados a Él 24/7. Porque lejos de Dios empezamos a perder precisamente ese magnetismo. Nuestra brújula de tomar decisiones basadas en los principios de Dios comienza a distorsionarse. ¿Cuántos de ustedes han agarrado? Ahora sí va para los jóvenes, que agarran su celular, le ponen el GPS para ir a algún lugar y el celular no sabe ni dónde están. Que lo agarras y el celular piensa que estás 3 cuadras para allá. Y le pides indicaciones para ir para allá y te manda por quién sabe qué caminos tan diferentes. Y luego te dice el celular, haz una pausa para calibrar
el GPS. Y tienes que agarrar el celular y hacerle como que un 8 para recalibrar. Como cristianos tenemos que hacer muchas veces eso, hermanos. Perdemos el rumbo, perdemos hacia dónde vamos. Necesitamos hacer esa pausa, recalibrarnos con Dios, porque el que tiene la sabiduría, el que tiene el magnetismo es Dios. Y Él nos va a enseñar a apuntar hacia la dirección que deberíamos nosotros de apuntar. Y si nos alejamos de Dios, poco a poco vamos perdiendo eso. Fíjense, y la tragedia más grande quizás es esta. Hay un rey en la Biblia, el rey Salomón. Cuando él inicia su reinado, él le ofrece sacrificios a Dios. Dios agrada aquellos sacrificios, se le aparece en una visión en la noche y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. ¿Y qué pidió Salomón en aquella noche? Salomón le dice a Dios, dame un corazón que sepa distinguir entre el bien y el mal, porque tu pueblo es muy numeroso y yo tengo que dirigirlos a ellos. Y dice el texto bíblico que a Dios le agradó la petición de Salomón. Y que entonces Dios le dijo a Salomón, bueno, como no me pediste fama, ni me pediste riqueza, sino que me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar fama y también te voy a dar riqueza. Y luego sigues leyendo tú el libro de Reyes y te das cuenta que en verdad Salomón fue el rey más rico y el rey más famoso de aquella región. Y no solamente eso, fue también un rey muy sabio. Tanto así que venían reyes de otros países para escuchar de la sabiduría de Salomón. Pero tú sigues leyendo la historia de Salomón y poco a poco se fue desconectando de Dios. Al principio tuvo sabiduría, sí, pero poco a poco se empezó a inclinar y tuvo esposas que lo inclinaron a adorar a otros dioses. Entonces Salomón dejó de buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría no es algo que Dios te da una vez y ya te queda para ahí, sino que tú tienes que estar conectado con Dios para que a través de toda la vida esté fluyendo la sabiduría de Dios. Pero Santiago dice, las pruebas nos ayudan a pedirle ¿qué cosa a Dios? Sabiduría. Entonces, hermanos, dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando tengan que pasar pruebas, porque las pruebas producen constancia. Y si les hace falta sabiduría, pídansela a Dios. Entonces podemos considerar las pruebas como un motivo para alegrarnos, porque podemos y recordamos que tenemos que pedirle sabiduría a Dios. A Dios. Entonces, hermanos, pidámosle sabiduría a Dios. Pide sabiduría, pide con confianza y finalmente pide convicción. Pide a Dios que te convence de que su palabra es verdad. Gracias, Padre.